el equipo de médicos más completo en Sevilla Fútbol Club Radio. Lola Morales, Isabel León y Manuel Picón ya están preparados. Comienza El Sevilla es Salud. Yo solo quiero cantar y reír y salir por ahí, disfrutar, ser feliz y poco más. Despertar junto a ti y nadar por el mar, escribir una canción. Hola, buenas noches. 31 de octubre, se acaba otro mes, se acaba, empieza otro, ya casi Navidad, meses, ¿no? Si no fuera porque esta noche es una noche de miedito. Bueno, yo no soy muy partidaria de este tipo de fiestas, pero me alegra que la gente lo celebre todo. Y a todo el que quiera disfrutar esta noche y quiera divertirse con el Halloween, creo que cualquier excusa es buena si es para disfrutar. Pero en fin, yo soy, como en Navidad, soy más de los Reyes Magos. Pues esta noche despidiéndome y pasándoselo estupendamente en los controles José Minero, que es el que hoy nos va a reñir. Aquí Manu Picón. Buenas noches. Y nuestro querido invitado y nuestro odontólogo favorito, Miguel Marrufo. Hola, buenas noches a todos. Hacía ya tiempo que no os veía, tenía muchas ganas de veros a todos y no sé si es por la noche del miedo que me habéis llamado o algo. Claro, te hemos llamado para que nos dé miedito. para que nos asuste un poquito el dentista. Los dentistas suele dar miedito, ¿no? Eso Ay, dicen. no quiero ir al dentista que me da miedo, no quiero ir al dentista que me da miedo. Para mí nada más que me da miedo Hacienda, no el dentista. Pero bueno, creo yo, ¿no? En fin, fuera de broma, espero que todo el mundo nos esté escuchando y después de escucharnos que se vayan a celebrar toda la noche que quieran celebrar. Después de la tromba de agua que ha caído esta tarde y que por fin parece que se va a recuperar, nos vamos a quedar con un tiempo un poquito mejor para el fin de semana, ¿no? Por lo que dan. Vamos a hablar de varias cosas, como tenemos al dentista, pues tendremos que hablar de algún tema dental, ¿no? A ver qué remedio. Hoy nos va a hablar Miguel de la ortodoncia interceptiva. Toma. Y eso es muy interesante porque, sobre todo para los papás, ¿no? Sí, como veníamos hablando, en un día en el que teóricamente hay una fiesta a la que los niños disfrutan mucho, pues vamos a hablar un poquito de esos niños que acuden a la consulta, en el que los padres están un poquito dudosos. ¿Cuándo llevo al niño? ¿Cuándo no lo llevo? ¿Cuál es la mejor edad para hacerle algo? ¿Espero? ¿No espero? ¿Los dientes de leche? ¿Los definitivos? O para intentar aclarar un poquito esa situación para que los padres sepan más o menos cómo actuar ante distintas situaciones. Muy bien. Y Manu pues va a hablarnos, va a completar después de este parón que ha tenido por temas formativos. Viene mucho, continuamente. Te veo mucho más formado, Manu. Sí. Yo lo veo más delimitado. Totalmente. Bueno, fuera de broma, que tiene una formación continuada, pero va a acabarnos con el tema de la regeneración de tejido, hoy especialmente con los ligamentos, ¿no? Sí, ligamento y tendón. Vale. Aparte de lo que vaya a comentar. Vamos a empezar contigo. Yo quería comentar unas pinceladas, que lo hablaremos luego, porque el día 26, que como nos cogen algunos días sin especiales fuera de programa, sabéis que siempre intentamos hablar de temas de actualidad, temas en el que esté el Día Mundial o el Día Internacional o el día de algo que nos haga un poquito pararnos en algún tipo de enfermedades, con que están todo el año, puesto como el Día del Padre. El Padre son 365 días al año, pero se celebra solo uno, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Entonces un poco por hacer hincapié, ¿no? En ese día, el 26 de octubre, se celebró el Día del TDAH en España, porque todavía no tiene un día mundial, están ahí todavía barajando fechas a nivel de la Organización Mundial de la Salud, pero aquí en España sí que se celebra el día 26 y luego, pues entre Manu y Miguel, pues TDAH, ¿no? Vamos a empezar contigo hablando de la regeneración de tejido y yo comentaré algunos temas, sobre todo por los mitos que hay, que yo creo que todos conocemos el TDAH y todos podremos opinar algunas cosas. Creo que es bastante debatible. Y luego pues entraremos de lleno en la última media hora con los temas odontológicos, que yo creo que es muy interesante. Y luego ya de eso, pues
¿cómo se dice? ¿Susto o truco, no? No, truco o trato. ¿qué? Truco o trato. Bueno, ¿y el susto para cuándo? Eso. Y el susto. El susto la última media hora que hablo yo. Para marzo, abril, dice José Vinero que es el susto. Más o menos para abrir. Muy bien, pues Manu. ¿Estamos ya? Vamos. Bueno, pinceladita súper rápida, porque no quiero dejar atrás. Hemos visto en este tiempo la regeneración de tejido, los tiempos de regeneración del tejido nervioso o de la raíz nerviosa. Vimos también músculo. Y aunque vamos a hablar ahora de tendón ligamento, sobre todo de tendón, porque el ligamento tampoco tiene mucha historia, aunque es un tejido muy parecido al del tendón. Entonces, pero quiero dar la pincelada al tejido óseo, ¿vale? Son 4 guioncitos, ¿vale? ¿Por qué solo 4 pinceladitas al tejido óseo? Pues es muy aburrido. Eso esperar que consolide, si todo va bien, ahí desde la fisioterapia también poquitos tenemos que hacer, esperar que consolide y listo. ¿Cómo tira para su bando, verdad? Hombre. Ya estoy viendo. No le interesan los huesos. Los huesos... Bueno, depende qué hueso. Depende que... hay hueso y hay hueso, pero bueno. Pues nada, con respecto al hueso, en caso de fractura, puede no ser seguro cargar en un periodo corto tras la lesión. Siempre se dice que cuando se aparece la fractura, sí es importante darle carga al hueso de manera progresiva, porque esa carga que se le da al hueso es el que ayuda a remineralizar y a consolidar la fractura y a que la fractura cure. Lo que pasa es que hay determinados tipos de fracturas en los que a lo mejor esa carga precoz está contraindicada, ¿vale? El segundo punto, pues que una carga baja enlentece si la fractura, si todo va bien, si no hay ningún tipo de complicación. Una carga baja enlentece la recuperación de la fractura. El ejercicio aumenta el contenido mineral del hueso, ¿vale? Y luego, una vez creado el callo óseo, la zona se vuelve más fuerte de lo que era. Claro. ¿Vale? Y el último punto, el hueso cura por regeneración, ¿vale? Tiempos, pues los tiempos va a depender de lo dicho, ¿no? De los procesos de muchos factores. La media que se da, lo que hay puesto por ahí en las, ¿cómo se dice? Los consensos estos mundiales que hay, de donde vamos a especificar y a unificar criterios, hablan entre 7, 9 semanas. El hueso ya está prácticamente funcional. Lo que pasa que para que sea casi como antes de la fractura, eso es un año. O sea, para que... De todas formas dependerá de la edad, ¿no? Claro, depende de factores. Depende de la edad, en el caso de los niños va más rápido, entonces, depende de muchos factores, ¿vale? Pero bueno, por eso hablar de tiempos en el hueso, pues bueno, es complicado porque, lo dicho, depende de muchos factores, ¿vale? Discúlpame un inciso, Manu, dime, con respecto dime. al tema del hueso, la regeneración y eso, yo lo traslado a mi campo, ¿vale? Y normalmente cuando, por ejemplo, tú haces una extracción, cualquier fractura que se pueda producir en el hueso de la mandíbula o del maxilar, normalmente solemos esperar para poder actuar sobre ese hueso lo que tú has comentado, unas 9 semanas aproximadamente, te hablan que el hueso está casi en su plenitud, ¿vale? Sí que es verdad que depende, en cuanto al tema de la boca, depende de muchísimos factores. Primero, de lo traumática que haya sido esa extracción o esa fractura del hueso. Evidentemente no es lo mismo una fractura limpia que una fractura con mucho toqueteo, entre comillas. Depende también de los hábitos del paciente. Supongo que en tu campo dependerá de la actitud del paciente con respecto a los cuidados y eso. En el mío pues dependerá del tipo de alimentación, cuidado, tabaco, todo ese tipo de cosas, pero que evidentemente hasta que un hueso recuperarlo 100%, tiene que pasar muchos meses para que eso vuelva a estar en plenitud de facultades. Que tú puedas actuar sobre un hueso, o en tu caso cargarlo, o en el mío cargarlo, en un par de meses y medio puede estar al nivel, pero... Es lo que decimos, funcional a eso... Pero sobre todo tiempo. El tacto, en mi caso, por ejemplo, que yo toco el hueso antes y después de esa fractura, se ve que el hueso está en plena regeneración, pero es un hueso todavía mucho más friable, no es un hueso tan rígido como el anterior, y que te permite manejarlo y te permite crear osteointegración alrededor del hueso y que te permite que la regeneración continúe, pero sí que es verdad que se nota esa diferencia entre la textura de un hueso y otro. O sea, que... ¿Lo ves como me voy a hablar un poquito de hueso? Bueno, acaba de dar aquí una masterclass. A mí los huesos sí me gustan más, mano. soy como un perro, Bueno, y pasamos ya a hablar de tendón y de ligamento, que son dos estructuras muy parecidas, dos estructuras que basan su parte más básica en el colágeno, y son dos estructuras con muy poca vascularización.
eso indica que los tendones y los ligamentos son de curación lenta. Porque obviamente al tener poca vascularización no es como un músculo, que tú tienes una roturita o tienes una contusión en el músculo y el músculo está de sangre hasta arriba, se regenera muy rápido. En el caso de tendones y ligamentos suele ser un poquito más lento. Cuando aparece la lesión del ligamento, ya sea pues una rotura parcial, una rotura completa o un esguince, el típico sobreestiramiento del ligamento por encima de los márgenes normales, pues en ese caso aparecen alteraciones a nivel del colágeno y el ligamento pues necesita tiempo para que ese colágeno se vaya regenerando y vaya cicatrizando, vaya generando ese colágeno nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Colágeno nuevo que se crea, pasa parecido que con el hueso, hay que generarle carga y tensión para remodelar ese colágeno. Ejemplo, un esguince de rodilla, que es del ligamento lateral externo o ligamento lateral externo de rodilla, que se inmoviliza. Durante el tiempo de inmovilización y durante el tiempo en el que el paciente tiene que tener cuidado con la carga y con lo que hace con la rodilla y los movimientos, limitarlos un poco, obviamente, con respecto a la respuesta dolorosa, pues obviamente eso hace que el colágeno que se vaya creando sea un colágeno con muy poca capacidad elástica. Con lo cual, después de un tiempo, cuando el paciente empieza ya un esguince de ligamento lateral interno de rodilla, que empezamos la recuperación, vemos que el paciente tiene una limitación, por ejemplo, a la flexión de la rodilla, porque obviamente el ligamento no permite que esa rodilla flexione más. ¿Cómo se soluciona eso? Pues poquito a poco se va forzando, se va tensionando el tejido de manera controlada hasta que poco a poco elasticidad al tejido, se va adaptando y conseguimos pues que el ligamento tenga todo su rango de movimiento como el que tenía antes, ¿vale? Y lo mismo, pues los tiempos van a depender, son largos porque lo dicho, es un tejido poco vascular y los tiempos son larguitos porque hay que ir jugando con ese trabajo de ir mejorando la elasticidad del ligamento. De todas formas, el tema de los ligamentos, que se ve mucho en el deporte, ¿no? Sobre todo en el fútbol, ¿no? Que hay porque se suelen romper, o sea, que lo mismo que un hueso generalmente se fractura por un impacto, ¿no? Uh-huh. O un trauma más directo, en los ligamentos es más por un sobreestiramiento, ¿no? Suele ser por un sobreestiramiento. Suele ser por un sobreestiramiento en Bueno, un movimiento. Puede tener un golpe directo y del golpe directo romperlo, pero normalmente es por tobillo o como en el esquí, ¿no? Que al principio había muchísimos esguinces de tobillo y ahora con las botas por lo que hay es de rodilla, porque al fin y al cabo las articulaciones que son las que sobrecargan, ¿no? Y una cosa que, por ejemplo, no sé si nos tienes que decir tú si es una leyenda urbana, porque todo el mundo tiene la idea que hay en algunas articulaciones parece que cuando hay una lesión de ligamento parece que es como más grave o más lenta de recuperar, aparte de por lo que tú has dicho de la vascularización, que cuando tienes realmente una fractura. Porque tú, por ejemplo, ves, aparte que los deportistas tengan una recuperación más rápida por muchos motivos y tal, pero bueno, hay muchas alteraciones que te pueden dejar articulaciones inestables de por vida, ¿no? Sí, a ver, todo dependerá también del tipo de recuperación, del tipo de lesión que haya tenido. Las que suelen dejar no tiene por qué, pero a lo mejor las que dejan una articulación más inestable son las que han tenido un sobreestiramiento importante del ligamento, ¿vale? Cuando hay un sobreestiramiento, tú lo que tienes que hacer, incluso con el propio movimiento, es hacer que el ligamento, digamos, vuelva a su ser, ¿vale? Si no le das un trabajo específico a ese ligamento va a quedar, es como cuando algo lo estiras especialmente mucho. Cogemos el ejemplo de un chicle y tú lo estiras, el chicle se queda a la mitad, se queda colgón. Entonces, pues con el ligamento, para que nos hagamos un poquito una idea, pasa un poquito igual. Entonces, por eso es importante hacer una buena recuperación de la articulación donde el ligamento está afectado, obviamente, para evitar esa inestabilidad. Sí es verdad que entran también en juego factores en los que, una vez que se tiene una lesión en una articulación, el factor miedo siempre está ahí. Y hay veces que es el factor miedo, el no querer cargar sobre esa articulación, porque nos puede generar algún tipo de molestia, la que ya de por sí hace inestable a la articulación. Es decir, si tú no trabajas una parte del cuerpo, esa parte del cuerpo se debilita. Si tú has tenido un esguince de tobillo y por miedo a volver a torcerte el tobillo o en determinados gestos tienes momentos puntuales de dolor y dices tú, uy, no voy a cargar ese tobillo, esa diferencia de carga en ese tobillo hace que esa articulación en todos sus niveles, a nivel de cápsula articular, de ligamentos, de tendones, de músculos, se vaya debilitando. Sí es verdad que la lesión original es el ligamento, pero igual la inestabilidad que tiene ese tobillo
no es solo por el ligamento, sino porque no se le ha hecho un trabajo correcto a esa articulación. O sea que es fundamental una buena rehabilitación o fisioterapia después de una afectación del ligamento, ¿no? Sobre todo una de las cosas que yo veo también ahora cuando tú comentabas, Lola, del tema entre fractura y ligamento, fractura de hueso y ligamento, yo creo que desde el punto de vista óseo tenemos más posibilidades quirúrgicas de intervenir el hueso y de, entre comillas, acelerar esa regeneración, ¿no? Estabilizar un hueso con mecanismos de unión, el ligamento. Yo creo que está más todavía no está desde el punto de vista quirúrgico tan fácilmente trabajable, y necesitamos ese tiempo sí o sí, ¿sabes? Porque lo que dice Manu, el tiempo en un ligamento, el trabajo y el tiempo es lo fundamental para recuperarlo por lo menos a un nivel parecido al que tenía antes. El hueso se puede hacer hoy en día maravillas para cicatrizar un hueso, para unir una fractura. Una fractura se puede estar cargando casi a las 3 semanas, por ejemplo, por decir, parece una barbaridad. Hace 10 años decía eso, una locura, se ha roto un hueso, ¿cómo lo vas a estar cargando a las 3 semanas? Pero los mecanismos de unión, los pernos de unión, la regeneración con plasma, todo eso facilita mucho la reposición de una fractura, que en el ligamento todavía está eso por ver. Nada más que hay que ver los tiempos de recuperación de los ligamentos cruzados anterior, que incluso si son operaciones de repetición porque el injerto no ha cuajado, el ligamento y hay que ir muy despacito a la hora de darle carga a esa rodilla en la que se ha operado de injerto del ligamento cruzado anterior, para que no nos pasemos con la carga, para que rechace el injerto se rompa. Hay futbolistas que con una lesión de ligamento se pueden pegar tranquilamente hasta volver a un nivel parejo al que tenían antes el año tranquilamente. O no volver, ¿no? O no volver. Claro, pero en un aficionado de pie, en un deportista de a pie, no en esos niveles, puede ser que pueda casi imposibilitarle el deporte de por vida. O sea, ya, por eso te digo que estamos hablando de profesionales, como tú dices, que estamos viendo que las lesiones de ligamento en los profesionales que tienen unos servicios de 24 horas personalizados y todo, y tardan hasta un año, y a veces hay que reintervenirlo, se vuelven a lesionar, y algunos incluso pues se tienen que retirar, otros afortunadamente se incorporan, pero ya es muy difícil alcanzar nuevamente el nivel. Claro, a lo mejor, no sé, para una persona que no hace ningún tipo de deporte puede ser menos, pero también puede ser más limitante, ¿no? Porque tampoco tiene la recuperación que ha tenido el deportista. Pero sobre todo también es una cosa que lo que dice Manu, cuando dejas de trabajar una articulación, es cuando acabas. Un ejemplo que pongo muchas veces, yo recuerdo mi intervención de la rodilla hace aproximadamente unos 10 años, yo estuve con la rodilla inmóvil 15 días. Y en 15 días, aunque te parezca mentira, la rodilla, la pierna se me quedó hecha un pajarito. Literal. Sí, lo que no tenía era, yo normalmente tengo la pierna entre comillas fuerte y con unos músculos marcados. Bueno, pues esa pierna era... ¿Tu dedo chico? La de Jesús, la de Ñañón era la de la derecha y la izquierda era la de Jesús Nava. O sea, por ponerte un ejemplo. Por ser bueno conmigo mismo. Para que más o menos sepamos la diferencia. ¿Sabes? Y era además, pierde la textura el músculo en nada. O sea, estamos hablando de 15 días inmovilizado y la textura se va a tomar viento. O sea, que imagino cuando alguien deja de utilizar una pierna meses, pues esa pierna creo que es muy complicado volver a no ser que sea que conozca a don Manuel Picón, que él, que te la ponga, que entonces te la ponga fina, ¿no? Otro gallo cantaría. Yo creo que eso lo puede valorar cualquier persona que ha pasado por una inmovilización del tiempo que sea, y se da cuenta cualquiera que ha tenido una escayola o algo, cuando de pronto ve una diferencia y tú dices, pero bueno, y estamos hablando de gente joven, ¿eh? Que en personas mayores yo hace 10 años era joven también. Sí, tú has sido joven, ¿eh? Fui joven. Tú has sido joven. Yo me consta que tú has sido joven. El ejemplo está en los esguinces de tobillo. A día de hoy la evidencia científica lo que te dice es que el esguince de tobillo intentes, dentro del control de la sintomatología y de los signos, intentar cargar lo antes posible. Eso es una de las cosas, Manu, que siempre me ha llamado mucho la atención de la fisioterapia, en este caso, las diferentes corrientes que hay con respecto a una lesión, por ejemplo, un simple esguince de tobillo. Yo recuerdo haberlo tenido hace años y directamente te lo escayolaban. El tirón. ¿Sabes? Hoy, lo que tú dices, no inmovilidad parcial, pero intentar ir apoyando lo antes posible. Con lo cual dices tú, ¿en dónde me quedo? ¿Sabes dónde me quedo? Que ni lo de antes era lógico que te inmovilizara la pierna por un esguince,
Y lo de ahora yo también lo veo un poquito precipitado, pues, pero evidentemente ustedes saben lo que sabéis y Sí, las a corrientes ver, van cambiando. en un esguince grado 1, grado 2, no se debe de inmovilizar. No se recomienda inmovilizar por eso, porque hay que intentar darle una carga precoz, como digo, ¿no? Controlando los signos y los síntomas. Pero claro, eso necesita asesorar bien al paciente. Claro. Que el paciente sepa lo que le puede perjudicar y lo que no. Entonces, hay veces que se pone una férula en un esguince de tobillo de grado 2 porque, sinceramente, es como, vale, no me fío mucho de la locura que me puede hacer el paciente. Y para que el tobillo se le vaya ya del todo a tomar viento, pues oye, pues prefiero y tal, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que ir consiguiendo. Precocidad, bueno, pues es eso, es controlar el síntoma. Lo dicho, si es un problema de ligamento, con una poca vascularización que tiene ese tejido, tenemos que intentar cargarlo lo antes posible, para la poca circulación que tiene, activarla lo antes posible, para que ese colágeno que se empieza a formar desde el día 3, porque los primeros 3 días suelen ser la parte más irritativa, y a lo mejor los 3 primeros días de un esguince de tobillo tienen que ser un poquito más tranquilitos, más relajados, está más reactivo el tobillo, la articulación, con un soplío te duele mucho y se puede poner más inflamadita, pero pasados esos 3 días hay que ponerse las pilas por eso, porque incluso a partir del 3er día ya se empieza a crear colágeno. Ese primer colágeno que se crea tienes que decirle ya, oye, tú estás creado para algo, o sea, tu función es una muy concreta. Si no le empiezas a enseñar desde el día 4 cuál es la función al colágeno, cuando empieces a enseñársela a partir del día 15 o el 16, ya vamos tarde. El colágeno va a tardar en readaptarse. Entonces, una lesión que puedes recuperar aproximadamente entre 2 meses y medio y 3 meses, dependiendo, pues se te puede alargar a los 6 meses. Si no buscas esa precocidad en el tratamiento, lo dicho. Pero bueno, depende de muchos factores, ¿vale? Y Claro. el último tejido que tenemos es el tendón, que para mí es de los más fascinantes. Ya el año pasado, en la temporada pasada, hablamos sobre el problema de tendón. Yo quiero romper una lanza a favor del tendón. Yo soy pro tendón, porque creo Todos que somos tendón. todos somos tendón, porque Tendón, te queremos. creo que el tendón es el mal visto de la patología musculoesquelética, porque cada vez que tenemos una molestia en cualquier sitio, siempre decimos, eso es un problema de tendón, eso es una tendinitis, eso es, pobrecito, el tendón no tiene culpa. Cuando a nivel articular existen 40.000 tipos de tejidos que te pueden generar dolor, y cada vez que nos duele algo en una articulación, al primero que le echamos mano de que tienes algo, seguro que es el tendón. Entonces, bueno, rompo una lanza a favor del tendón. Tendón, estamos contigo, no te Tendón al preocupes, poder. que tú no tienes la culpa de todo. Bueno, el tendón. Hay diferentes tipos de tendinopatía, 2 muy concretas, que es la tendinopatía reactiva, que son los problemas de tendón que aparecen cuando se le da una carga muy brusca en poco tiempo, y al día siguiente tienes un dolor importante, brutal, en el sitio, incluso mucho más expandido y irradiado, o referido al sitio donde le has dado la carga. Normalmente ese tipo de tendinopatías, que van asociadas a un gesto que se ha hecho los días antes muy brusco, suelen responder de manera muy brusca con respecto al dolor, generan un dolor horroroso en 24 o 48 horas, pero a partir de esas 48 horas el dolor pega un bajón tremendo, ¡chuf! Y el paciente sin problema ninguno a partir de los 4 o 5 días. Simplemente el tendón lo que ha hecho es una respuesta química ante una sobrecarga, y esa respuesta química es la que ha generado esa señal dolorosa, pero luego no hay una lesión como tal en el tendón, ¿vale? Entonces una tendinopatía reactiva es eso. Y luego están las tendinopatías más cronificadas, o aquellas que tienen una aparición un poco más insidiosa, que vas viendo que cada vez, conforme van pasando los días, cada vez te va molestando más, no sabes definir bien qué gesto es el que te ha podido causar ese problema. Normalmente, ante esas tendinopatías, eso aparecen, o el ejemplo que yo suelo poner a los pacientes es la gotita que va llenando el vaso, hasta que llega un momento que llega una gota que colma, y ahí es cuando empieza a aparecer el dolor. Las tendinopatías de larga evolución, o de evolución insidiosa, no de larga evolución, sino que aparecen poco a poco, vienen porque el tendón ya viene dañado de tiempo atrás, ¿vale? Entonces llega un momento que a partir de ese daño, el tendón es cuando empieza a decirte, hola, ¿qué tal? Que aquí estoy. Al igual que con el ligamento, es un tipo de tejido muy poco vascularizado, muy poco, y como poco vascularizado que es, tenemos que intentar mejorar esa vascularización para regenerarlo lo antes posible. ¿Cuál es el mejor tratamiento que hay para la regeneración del tendón? La carga, es decir, el darle movimiento a ese tendón.
Lo mismo, porque se tiene desde el minuto 1 en el que aparece una lesión en el tendón, se tiene que generar carga sobre el tendón para ese colágeno nuevo que se está creando en el tendón, saber qué función tiene que tener, tiene que estimularlo. Tendinopatía que se trata con terapia pasiva está condenada al fracaso, a que no mejore, y si mejora será por evolución natural de la enfermedad, pero las posibilidades de que vuelvas a recaer otra vez con el mismo problema son bastante altas. O sea, que también sería de tratamiento activo, ¿no? Tratamiento activo, correcto. ¿Vale? Y bueno, un poquito más. Lo que hay que hacer con el tendón es, lo dicho, cargarlo, y el trabajo del tendón por narices tiene que ser dolorosa. La evidencia científica nos dice que si no generas dolor en el tratamiento de la tendinopatía, esa rehabilitación del tendón no es la correcta. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que no estás cargando el tendón, ¿vale? Ojo, esto tiene sus cortapisas. No se trata de hacer un movimiento para estimular cierto tendón y el paciente te diga, te quiero cortar la cabeza, siempre que sea un dolor soportable. Nosotros usamos en nuestra escala de dolor, en nuestra escala visual de 0 a 10, le decimos al paciente, cuando hagas tal ejercicio, tienes que generarte un dolor entre 3 y 6. Si cuando haces ese movimiento para trabajar ese tendón, el dolor se mueve en base a eso, vamos por buen camino. Eso es lo que le llamamos nosotros el target zone, o sea, la zona objetivo. Tienes que moverte dentro de eso. Si vas con un dolor por debajo de 3, no estás estimulando el tendón lo suficiente como para recuperarlo. Y si te pasas del 6, le estás dando excesiva carga al tendón, lo que vas a conseguir es que el tendón empeore. Con lo cual, tiene un registro de dolor muy establecido. ¿Y eso no es muy subjetivo, el dolor? Sí, es subjetivo, me lo marca el paciente, pero bueno. O sea, que la escala la pones en base a lo que te dice el paciente, ¿correcto? ¿No? Una escala objetivamente subjetiva. Claro, objetivamente subjetiva. Depende del tipo de paciente, claro. Si su escala de dolor. Hay pacientes que tienen el umbral del dolor mucho más alto que otros. Eso también lo sabes tú. ¿Vale? Pero, al fin y al cabo, si el dolor cuando hace ese movimiento, pues nos está diciendo que algo está pasando ahí. ¿Vale? Pues entonces, si para ti una persona que hacer ese movimiento es un 3, para otro es un 7, bueno, pues lo adaptamos en función a eso y a partir de ahí vamos viendo. Normalmente, cuando aparece una tendinopatía, no siempre, que esto es importante, ya lo hablamos el año pasado, las pruebas de imagen, sobre todo las ecográficas que se le hacen a los tendones, no suelen ser clínicamente relevantes. ¿Por qué? Porque se pueden hacer ecografías de tendones asintomáticos, incluso de tendones completamente rotos, y no tener ningún tipo de dolor en la articulación, ¿vale? Y se pueden hacer ecografías a zonas que tienen dolor y que en el tendón no aparezca absolutamente nada, ¿vale? Entonces, el tratamiento de la tendinopatía es básicamente clínico. La imagen ayuda, sobre todo cuando hay problemas a nivel del tendón bastante ya avanzados y con una degeneración, una tendinosis importante, pero en principio el valor de la imagen no nos dice mucho a nivel tendinoso. Con lo cual, se puede usar, por ejemplo, las pruebas de imagen para ver cómo va evolucionando el tendón en función de la carga de los ejercicios que vamos viendo, ¿vale? Pero incluso así, no está del todo demostrado que el hecho de que veamos cambio a nivel de la ecografía esté relacionado con la clínica que esté mostrando el paciente. Lo dicho, normalmente a las 3 semanas de que se empieza a trabajar y se empieza a cargar el tendón para regenerarlo, a las 3 semanas el paciente es cuando empieza a notar una mejoría bastante importante de su problema. Esas 3 primeras semanas es lentita la recuperación, por lo que estamos hablando, en tejido poco vascularizado. A partir de esas 3 semanas el paciente ya empieza a notar la mejoría y a los 6 meses el paciente ya es capaz, normalmente, si se ha hecho bien el trabajo del tendón en concreto que está lesionado, normalmente a los 6 meses el paciente es completamente funcional y asintomático con respecto a ese tendón. Pero si la clínica de imagen, o sea, lo que vemos en la imagen está relacionado con la clínica, el tendón tarda en recuperarse completamente 1 año y medio. Nosotros en la consulta le decimos al paciente a los 6 meses, ¿estás perfecto? Sí. Durante 6 o 9 meses más tienes que seguir haciendo el ejercicio aunque tú veas que estás perfecto, porque el tendón hasta el 1 año y medio no está completamente fino filipino. Muy bien, pues yo creo que queda bastante claro el tema de las regeneraciones. Yo voy a dar una pincelada nada más por lo del tema del TDAH, porque no me quiero perder el tema tan interesante que tenemos aquí a Miguel, para que nos hable de los niños. Yo simplemente por lo del día del TDAH, pues simplemente
quería comentar, porque yo creo que todo el mundo sabemos lo que es el TDAH, ¿no? Es en principio una disfunción de conducta, ¿no? Es un trastorno que se diagnostica por la clínica, no tiene ningún marcador de ningún tipo, ni de imagen, ni biológico puro, sino que se diagnostica por la clínica. Y bueno, lo fundamental es que tiene 3 pilares o tres síntomas núcleos, ¿no? Que es la hiperactividad, la impulsividad y la falta de atención. Se asocia generalmente a una patología infantil, pero hay que tener en cuenta que el TDAH en el 80-90% es de causa genética, quiere decir que se hereda. Niños hiperactivos, niños con TDAH, hay que investigar porque en un alto por ciento, ya te digo, hasta llegando al 80%, tiene padre, uno de los progenitores son hiperactivos. ¿Qué pasa? Que evidentemente si tú tienes un trastorno de este tipo en la infancia, va a perdurar hasta la edad adulta, salvo que tenga un buen tratamiento. No se diagnostica, vamos, por dar unas pinceladas, no se diagnostica nunca por debajo de los 6 años, se diagnostica a partir de los 6 años y tiene que reunir, según los criterios de la DSM, que es la guía de trastornos psiquiátricos y de trastornos de conducta y comportamiento, tiene que reunir una serie de criterios para considerarlo. Yo lo traía un poco, bueno, quería comentarlo porque realmente, por una parte está actualmente en niños sobrediagnosticada, muchas veces, y viene un poco a colación a lo que a comentarios que hemos tenido antes del programa. Un niño que es inquieto, un niño que es maleducado, no es hiperactivo, es maleducado. Un hiperactivo es otra cosa. Un niño que no aprueba las asignaturas porque no estudia, no tiene un déficit de atención, tiene un déficit de estudio. Entonces, actualmente hay muchos TDAH que se nos escapan, pues porque son leves, porque predomina a lo mejor un déficit de atención, pero como no encordia mucho el niño y tal, y compensa y tal, pues no llega a las consultas y en cambio pues llegan, diagnosticado, ¿no? Hay otros muy sí, porque es que cada vez que un niño le quedan 3 asignaturas en junio, a los 2 días lo tiene a la madre en la consulta diciendo que el niño tiene un déficit de atención. ¿Ha probado usted a estudiar? Claro, y tú le dices, no hombre, el niño es que no se sienta a estudiar, porque el niño me han dicho que eso es que es hiperactivo. Guárdele la PlayStation, señora. Claro, no se centra y tiene un déficit de atención, porque además el niño no para 5 minutos con el libro por delante. Ahora, se pone a ver la tele y se tira 5 horas, ¿no? Mire usted, los déficits de atención no son selectivos. Entonces, pues digo que hay muchas veces que porque una patología que se ve mucho en la privada se sobrediagnostica, se sobremedica cuando no es necesario. Y bueno, yo creo que es muy importante ponerse en manos de profesionales, que no me quiero comer mucho tiempo y no quiero dar mucho porque quiero traer una neuropsicóloga que trata este tema y ver pues que hay unos criterios clarísimos de cuando hay predominio de atención, porque tienen que haber los 3 pilares aunque predomine uno, ¿vale? Y no vale que el niño simplemente no apruebe, o no vale que simplemente el niño coja las cosas y las tire y se sube encima de la mesa y en fin, no vale eso. Es importante porque es una cosa, sobre todo a nivel de niños, ya te digo que lo hablaremos con neuropsicólogos y que yo creo que tenemos que tener un diagnóstico claro los padres, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho los adultos, porque existen muchos adultos y yo he tenido el caso de un paciente que conoceréis la historia, porque fue un señor aquí en Sevilla que se olvidó de la hija en el coche y se murió. Uh-huh. Y es un señor adulto diagnosticado realmente de un TDAH y es que simplemente es que él no presta atención, dejó el coche y él no tenía la costumbre de llevar a la niña, porque se crean unas rutinas, se crean una serie de conductas, de psicoterapias conductuales para mitigarlo. Y ese día no le tocaba llevar a la niña al colegio y la mujer le dijo llévala tú, y como no estaba acostumbrada, pues él llegó, se fue a su trabajo, aparcó y se le olvidó que tenía a la niña ahí detrás. O sea, que parece una chorrada y tú dices, eso es imposible. No, eso ocurre, ¿no? Entonces, que hay muchas personas en adultos que están teniendo problemas a nivel social y laboral, simplemente porque no están diagnosticados
o porque no se han dado cuenta y se consideran o el despistado de toda la vida, o el inquieto, o el tío que, uy, es que tiene unos prontos, y a lo mejor pues son TDAH, ¿no? Que tenemos que tener cuidado. Por eso te digo que hay veces que, sobre todo en la edad adulta, que se diagnostica muy poco, que sepamos que todo niño viene de un TDAH de progenitor. Entonces, que tenemos también que mirar eso, y que los niños que se sobrediagnostiquen menos, que se vayan a profesionales cualificados, que hagan un diagnóstico según criterios clínicos y se le ponga un tratamiento según criterio, porque el tratamiento no es una pastilla de anfetamina. Claro, eso te iba a preguntar, porque es un tema bastante interesante. ¿El tratamiento dónde incide? ¿Es un tratamiento generalizado, dependiendo del caso? O... No, vamos, el tratamiento básico es dar una sustancia que son anfetamínicos, que lo que hacen es crear un aumento de la atención. Pero claro, eso tiene que ir conjuntamente, porque tú no puedes tener un tratamiento continuado de fármacos que tiene su efecto secundario, pérdida de apetito, en fin, lo que dan las anfetaminas, ¿no? Y si eso tiene que ir apoyado, porque el 50% es el fármaco que va a apoyar al tratamiento fundamental, que es la psicoterapia conductual. Es crear unos mecanismos en el niño, unas costumbres en el niño, que luego le llega a la edad adulta, en la que se pueda vaya modificando sus hábitos, vaya creando mecanismos para tener atención, para centrarse, para controlar su impulsividad y controlar su hiperactividad. Y eso es fundamentalmente psicoterapia. Entonces, que no creamos que dándole una pastilla al niño estamos solucionando el problema, porque el niño cada vez que le quita la pastilla vuelve a lo mismo. O sea, que eso tiene que crear una dinámica, porque ese niño va a ser más adulto. Y no me quiero extender más, porque creo que esto es un tema, como tú dices, yo creo que es muy interesante, como para que le dediquemos mucho tiempo, y por gente más experta que yo, ¿no? Pero que vemos muchos casos en los que hay que descartar otras causas más orgánicas, ¿no? Como porque normalmente estos niños y estos adultos también suelen asociarse mucho con otras comorbilidades psiquiátricas. Entonces hay que hacer un abordaje muy multidisciplinario. Pues te digo que el verdadero TDAH no vale con una pastilla. Entonces hay que tomar más conciencia de este tipo de enfermedad, para lo bueno y para lo malo. Y dicho esto, pasamos Sin más dilación. Sin más dilación. Sin más dilación, porque no quería comerme, y ya me he comido 3 minutos más de lo que pensaba. A ver, cuéntanos, ¿cuándo hay que llevar al niño al dentista? ¿Qué hacemos con los niños que no quieren abrir la boca? A ver, la pregunta del millón. ¿Cuándo llevo a mi niño al dentista? No, yo siempre cuando tenga dientes. Siempre aconsejo a los padres que desde que el niño empieza a tener dientes, como tú bien dices, ¿sabes? Cuando a lo mejor, aunque a mí no me hace falta, por ejemplo, ver a un niño de 2 años, 3 años, porque realmente poco puedes ver en un niño con esa edad. Pero sí que es verdad que cuando el padre va al dentista, como hemos hablado antes del tema de que los niños aprenden y hacen las cosas por repetición, y cuando ven que el padre va al dentista y el padre no pasa nada en el dentista, porque aquí quiero lanzar una lanza en favor de los dentistas, no pasa nada en la consulta de los dentistas. Bueno, eso habría que discutirlo, que puede pasar muchas cosas. A pesar de que creen que la consulta del dentista todo año es Halloween, todos los años no es Halloween en la consulta del dentista. Son vampiros. Es una consulta normal y corriente, en la que hace años sí que es verdad que pasaban cosas extrañas, pero que afortunadamente... Tío, pero porque sacaban las muelas los barberos. Efectivamente, pero bueno... Y además eran cirujanos también. Pero bueno, te pelaba y te sacaba la muela. Eso está verdad que estaba muy aprovechado el tiempo en ese momento. Y además te eran cirujanos, eran barberos, cirujanos, dentistas. Eso era una promoción buena que salió, pero ya era un plurimil. A partir de entonces solo salimos dentistas. Bueno, volviendo al tema, que me distraéis, y eso que no está Isa, me estáis distrayendo ustedes dos. El tema es que yo siempre aconsejo a los padres eso, que los padres cuando tengan niños 2, 3 años, 4 años, pues que lo acostumbren a ir cuando ellos vienen a la consulta, que vengan con ellos para que vean eso, para que vean que es un sitio normal al que van los padres todos los días, como van al supermercado, como van a... Tampoco todos los días, Miguel. No, todos los días, pero hay como que... ¿Sabes? Como hay gente con naturalidad. Yo voy todos los días, por ejemplo. Bueno, pero tú eres muy seguido. Tú eres muy seguido. Yo voy todos los días.
¿Sabes? Que lo vean como una cosa natural, que cuando les toque a ellos realmente, pues no vean como, es que voy al dentista, es que yo siempre le critico a los padres ese momento de, o te portas bien o te llevo al dentista. Claro, No, o sea, qué horror. Que te va a pinchar. Claro, es que esas cosas, el niño me mira como diciendo que tú eres el que me va a pinchar. Tú eres el saco, Claro, el tío del claro, saco. Pues normal, el niño cómo va a querer verme y abrirme creo la que boca. es una mala educación por parte de los padres, total, vamos. Totalmente. Es una cosa que yo le insisto mucho, pero sigue existiendo ese momento de o te portas bien o te llevo al dentista. Con lo cual, vamos a ver, en el momento en que el niño empieza a venir desde una edad muy precoz al dentista, podemos solucionar problemas realmente importantes, realmente graves, que en un niño de una edad ya más adolescente es muy complicado de resolver. Problemas, como hablábamos antes con Manu, un problema en un niño, un hueso, un músculo, se mueve con una facilidad tremenda. O sea, se mueve un hueso en un niño, una malformación de mandíbula, un defecto en el desarrollo mandibular o maxilar, tú lo puedes estimular de una manera muy sencilla. Y un niño a lo mejor con 4 o 5 años, las aparatologías que hay que usar para ese tipo de avance mandibular o de retrusión maxilar o lo que sea, un niño con 4 o 5 años socialmente está bien visto, entre comillas, que pueda llevar un aparato de eso. Ahora, cuando un niño tiene 13, 14 años, en el que empieza una edad mucho más complicada, en la que ya llámale de pavo, que esos niños que ya empiezan a mirar a las niñas empiezan a mirar a los niños, con lo cual ahí es más complicado. Es un clásico, más complicado que a un niño se acepte ponerse determinado tipo de aparatología para solucionar ese problema, con lo cual todo dificulta el problema. Dificulta el tema de tiempo, dificulta el tema económico, dificulta el tema... todo son problemas de no hacer una que se llama ortodoncia interceptiva. Hay niños con 6 años que están perfectos. O sea, hay muchos niños que no tienen absolutamente nada. Pero bueno, no está de más echarle un vistazo, ver que va todo bien. Pues mira, seguimos revisándolo cada año, sin problema ninguno. Vemos que la erupción de los dientes va bien. Hoy en día cada vez saben más agenesias de dientes. ¿Agenesia qué es? Que un diente por naturaleza pues no salga. Hay niños que no tienen diente, que no tienen determinado diente y que el diente de leche pues le persiste durante mucho tiempo. Típica madre que te llega con el niño que va a hacer la comunión, es que a mi niño todavía no se le han caído los dientes. Un diente de leche se cae porque el definitivo se lo come, literalmente. Si el definitivo no está haciendo esa función depredadora de comerse la raíz del diente de leche, el diente de leche puede persistir años y años en la boca de un niño, con lo cual a eso me refiero, a pequeños detallitos como eso, con pequeñas agenesias, colmillos que se quedan incluidos en el paladar o en la parte del maxilar. ¿Por qué? Porque no tienen sitio para salir, con lo cual a un niño con 4 o 5 años que tú ya prevés o estás viendo radiográficamente que el canino o que el colmillo en este caso no le va a salir porque no tiene espacio, pues tendremos que hacer una técnica para abrir ese espacio para el canino o para quitar un diente de leche previamente para que tenga sitio para enderezarse. O sea, planificar todo para que la mordida definitiva sea lo más correcta posible. Que si un niño necesita algún tratamiento cuando tiene una edad adolescente o incluso adulta, sea un tratamiento muy, 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 muy pequeñito, muy de afinar pequeños movimientos de pieza, muy de perfeccionar el caso. Pero que los movimientos grandes e importantes se hagan en una edad en la que todo es más fácil, en el que el niño es más colaborador, en la que los movimientos se hacen con mucha más facilidad, en la que el precio, evidentemente, para los padres, en este caso, que es un tema que sí que es verdad que muchas veces les preocupa a los padres, es mucho más económico. ¿Por qué? Porque es un aparatito muy sencillo que en un niño funciona perfectamente. Y al final, los aparatos, si funcionan, es porque se usan, y si no funcionan, es porque no se usan. Eso es una regla de 3 muy básica. Es que a mi niño no le he visto yo mejoría. ¿Cuántas horas se pone su aparato el niño? Creo que un ratito después de comer. ¿Usted recuerda que yo le dije entre 16 y 18 horas? Sí, pero bueno, él se lo pone un ratito después de comer. Es que no lo puede llevar, porque es que cuando sale con los... Evidentemente hay muchas, lo que hablábamos antes, los padres justifican siempre al niño. No se lo pone porque es que no puede. O sea, si yo tengo un paciente que acaba de salir de la consulta y sí puede, su hijo también puede. O sea, que el querer es poder, como dijo aquel, y que realmente al final... es eso, es intentar adelantarnos a lo que vaya a ocurrir. Es mucho más fácil prevenir un problema que curar el problema, el prevenir que curar. Con lo cual es un aspecto de la odontología en el que yo hago mucho hincapié, porque sí que realmente veo que después problemas que se podían haber evitado de una manera muy sencilla, simplemente quitando un diente de leche puedes evitar una cirugía cuando el niño es mayor. Porque quitando un diente de leche hace el colmillo, tiene sitio, me meto por ahí.
¿Que no tiene sitio? Pues me quedo aquí. Bueno, me quedo aquí, claro, claro, me quedo aquí, tengo 15 años y no he salido. ¿Por qué? Porque no tengo sitio ni quiero salir. ¿Qué hay que hacer? Un tratamiento de ortodoncia en el que mínimo estamos con el paciente 2 años, un tratamiento quirúrgico en el que tenemos que abrir la encía para poder localizar el colmillo, traccionar de ese colmillo, cara al colmillo quiera, cara... O sea, que estamos hablando de que en... Todo se dificulta más si no hacemos una odontología conservadora, una odontología previa, una ortodoncia interceptiva, como te comentaba antes. Así que básicamente lo que quería hoy hacer hincapié es en eso, Lola, en el que los padres, el niño nunca es pequeño para llevarlo al dentista. A mí tardo 10 segundos en revisar los dientes a un niño. Si no tiene nada son 10 segundos, con lo cual, en el momento que se ve algo, tampoco hace falta hacer algo con 4 años ni con 5 años. Es saber que el problema existe y saber que tenemos margen de maniobra. Hay veces que, medios, ¿no? efectivamente, hay veces que tú estás viendo un problema en un niño de 6 años, pero como tenemos tiempo de margen, pues mira, no quiero volverla loca a usted ni al niño con 6 años, vamos a esperar un par de añitos a que la erupción de los dientes siga su camino y entonces actuamos. Es que, sobre todo, es tener lo que tú dices, tener las armas, saber cuándo tenemos que actuar, porque si hay un sobretratamiento en la enfermedad que tú comentabas, en odontología ni te digo. El sobretratamiento que hay hoy en día, sobre todo al ser una consulta privada, ni te puedes imaginar, porque ya estamos entrando en otro tipo de valores. No es el sobretratar por tratar al paciente mejor, sino por sobretratarlo por que hay muchas consultas dentales y ya engancho al niño con 4 añitos. El niño, cuando tiene 10 años, después de 60 aparatos, está cansado del dentista, cansado de los padres, el padre cansado del dentista, el dentista del padre, el padre del niño, el niño del padre, y así estamos todos cansados de todo, sin haber conseguido lo que realmente necesitábamos, que a lo mejor con un tratamiento de 6 meses se hubiera conseguido. A eso voy, ¿sabes? Intentar acertar, evidentemente, al sitio donde va el chiquitillo, porque hoy en día, como aún no existe la especialidad en odontología, pero sí que es verdad que los cursos de formación te van orientando hacia una especialidad. No puedes saber de todo mucho, eso al final es que no sabes. Ya lo sabemos. No sabes lo de un océano de conocimiento con 1 milímetro de profundidad, como decía aquel. Aprendí de mucho, maestro de nada. Totalmente. ¿No? Es mejor saber mucho de algo porque así vas a saber que lo que tú estás haciendo está correctamente. Pues si dices, no, lo hago todo. ¿Bien? No sé, lo hago. No, hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchos especialistas que pueden hacer las cosas. Y tenéis muchas técnicas, ¿no? La odontología cambia muchísimo, lo hemos dicho de bromas, pero hemos pasado de eso, de que cualquier sacamuela, a pasar a una técnica donde interviene, pues, desde cirugía a muchísima. Ya te digo, un tratamiento de ortodoncia convencional en el que un colmillo no ha terminado de salir, comprende la ortodoncia en sí, un tratamiento de cirugía. Una técnica muy novedosa que es el tema de los microtornillos, que eso lo trataremos otro día, que es una aparatología muy usada ahora en ortodoncia, incluso en cirugía, que son pequeños tornillitos que van anclados al hueso, de los que nos agarramos o nos sirve de soporte, de sostén para mover lo que queramos, en este caso el colmillo, porque el colmillo es uno de las piezas que tiene la raíz más grande de la boca, y es muy complicado. Uno de los problemas principales que daba antiguamente la movilización de los colmillos era que hacía un efecto contrapuesto tú tirabas del colmillo desde una pieza dentaria y al final lo que hacías era revertir el movimiento de la otra pieza, no mover el colmillo, con lo cual al final empeorabas el tratamiento en lugar de mejorarlo. Hoy en día tenemos muchas técnicas, como decías tú, Lola, y una de ellas es la del anclaje óseo, el anclaje esquelético que se llama, en el cual nos agarramos directamente al hueso del paciente para traccionar de un diente. O sea, ahí no hay tutilla en quién va a ganar. Ahí está claro que el hueso va a poder contra cualquier diente que se ponga, salvo que el diente en este caso esté anquilosado, que es una también de las opciones que se producen. ¿Qué pasa? ¿Qué ventaja tenemos de actuar pronto? Que tenemos mucho menos riesgo de anquilosis de un diente. ¿Anquilosis qué? Que un diente se queda anclado en el hueso, sin ligamentos, sin nada, directamente casi fusionado, ¿no? Fusionado, integrado totalmente en el hueso, con lo cual eso no se puede mover. Eso no se puede mover, a no ser que tengas que extraer la pieza y reponerla con otra pieza. ¿Qué pasa? En un niño joven el diente no está anquilosado, no se puede anquilosar un diente joven, con lo cual ahí tenemos posibilidad de hacer lo que queramos. Facilita muchísimo el tratamiento. O pacientes que te llegan a la consulta con 25 o 26 años. Yo es que me noto algo raro desde hace muchos años y la madre te viene, no, yo lo quise llevar, pero no lo llevé. Y ves al niño con un defecto mandibular brutal, con prácticamente una hemiparálisis de la cara porque está presionando el nervio dentario,
verdaderas barbaridades que se pueden solucionar muy sencillamente, simplemente acudiendo a tiempo al profesional, que te diga, no tienes nada. Pues ya está, te vas a tu casa, esperamos el año, 2 años, lo que haga falta. Pero si tenemos un problema que se puede solucionar en 6 meses, después son problemas literalmente quirúrgicos. Y ya no estamos hablando de la cirugía que puede hacer un dentista en una consulta privada, sino que estamos hablando de una cirugía maxilofacial que necesitamos pues una expansión mandibular, una impactación del maxilar, intervenciones con anestesia general que realmente sí necesitan una intervención bastante más cruenta que, como comentaba, todo solucionable si llegamos a tiempo a acoger al caso, al paciente en este caso. Y digo yo que en la cultura, bueno, como tú dices, la educación, que es muy importante, como la higiene bucal y todo esto, pero por ejemplo, si siempre se ha hecho, por lo menos, y tú lo sabes ahora que eres padre, lo de llevar al niño a la consulta del niño sano, que es una consulta que tú llevas para que te vayan diciendo, pues sí, no sé qué, pues ahora vamos a comer no sé cuánto, ahora es para prevenir, ¿no? Es la consulta del niño sano. ¿Por qué no existe la consulta del dentista sano? Claro, en la Junta de Andalucía hay una atención primaria que entiende al niño entre 6 y 15 años, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, no sé si la palabra es tercermundista, a lo mejor es una palabra excesivamente fuerte, pero que no está bien empleada está claro. Porque las coberturas que tiene para el servicio al paciente de entre 6 y 15 años son extracciones gratuitas, algunos empastes provisionales gratuitos. O sea, al final el paciente no necesita que le quiten un diente. O sea, yo a un paciente en mi consulta, pues si no, la mayoría de las veces no cobro las extracciones de niños, porque al final las extracciones de niños son muy tontas, es lo más sencillo que te puedes echar a la cara. A mí no me vale nada que tú me regales la extracción de un diente si no me dices que tengo un problema ortodóntico. ¿De acuerdo? O sea, que al final, para lo que yo entiendo que debe valer eso es para hacer un diagnóstico en condiciones del problema que radica en el paciente y no para quitar un diente de leche. Porque que si tienes que quitar el diente de leche, perfecto. Que el paciente no se tiene que gastar dinero, perfecto. Pero que la función principal de esa atención primaria debe ser encauzar los problemas futuros que le pueden llegar al niño. Una caries, sí, evidentemente las caries son muy importantes, hay que solucionarla, hay que hacer una educación de higiene, pero los problemas reales que van a surgir al niño a partir de 12, 14, 15 años son problemas que se pueden prevenir con esa edad y que se siguen sin prevenir. Pues me llegan multitud de pacientes, ¿no? Yo llevo a mi niño a la consulta al PADI, que se llama en este caso. Al PADI nos han dicho que es que este colmillo no le va a salir porque lo tiene incluido. Bueno, no me han dicho ¿Qué nada. es el PADI? El PADI es la protección de ayuda dental infantil, que es lo que teóricamente los niños tienen la asesoría, o sea, el tratamiento gratuito hasta los 15 años. Pero que las coberturas son muy deficitarias. O sea, extracciones y empastes de dientes definitivos. Estamos hablando de que los dientes de leche tampoco los cubren, los empastes. Ya te digo. Te lo digo personalmente, yo estuve asociado al PADI durante los primeros años que yo estuve trabajando, pero vi que era tan pobre la atención que se le daba a un paciente del PADI que decidí no colaborar porque no me parecía que estaba ayudando en nada a ese niño. Sí que es verdad que hay padres que llevan a sus hijos a eso porque es gratis. Es que las cosas no se llevan. Yo no te lo decía desde el punto de vista gratis, te lo decía desde el punto de vista social, en el que sí que nos preocupamos porque, por ejemplo, la pediatría también es mucha consulta privada, ¿no? Porque los padres se quedan más tranquilos llevándolo a un pediatra cuando quieren o por lo que sea, ¿no? Y que mientras que va para todo, que no se nos ocurre pensar lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo lo he dicho antes un poco en forma graciosa, ¿no? Sí. ¿Cuándo hay que ir al dentista? Pues cuando tenga dientes. Que el niño tiene una dentición con 2 años, bueno, pues no cuesta nada, que lo mismo que vas a no sé dónde, vas a no sé qué, lo mismo que llevas al niño a pelar, lo mismo que llevas a, yo qué sé, a 1000 cosas a los niños, ¿no? A extraescolares, que con 2 años los quiere apuntar a una guardería bilingüe, porque es muy importante que sepa idioma, claro. Pues ¿por qué no lo llevas a que tenga? Porque yo estoy de acuerdo contigo, las caries y todo eso son fundamentales. Yo he vivido una época completamente distinta, donde la atención al dentista era distinto en mi infancia. Pero hoy en día, que con todo lo que sabemos, yo creo que lo menos problemático para mí, y lo he sufrido en mis carnes, tú lo sabes, no es la caries de un niño. Claro. Para mí el problema es la mordida, no sé cuánto,
el que, como tú dices, que un colmillo no salga, que, claro, problemas no se que coja realmente, tiempo una serie de cosas y dice, bueno, esto problemas esto se hubiera solucionado antes, que realmente ¿no? se pueden solucionar en esas edades más tempranas. Claro. Con respecto al tema de la caries que tú dices, cuando tú te llegas a la consulta a un niño con 4, con 5 años, con caries, mi función, yo te arreglo la caries, pero vamos a partir de dónde proviene ese problema. Pero te voy a dar una educación. Claro, un niño con 4 o 5 años no tiene que tener caries, no puede tener caries, no debe tener caries. ¿Por qué? Porque es un niño con 5 años, los dientes de leche necesitan mucha azúcar para que un diente se carie. Un diente de leche, a pesar de lo que puede parecer, es mucho más resistente que un diente definitivo. Con lo cual, ¿de dónde viene el problema? Porque un niño con 4 años tiene la boca... A ver, ¿por qué tiene 5 caries en 5 dientes de leche un niño con 4 años? Vamos a partir de esa base. Tiene más caries que años. O sea, yo se las voy a arreglar, perfecto. Pero aquí falla algo. Claro, aquí falla algo. Si no queremos que el año que viene vuelva a estar aquí otra vez para otras 5 caries, porque ¿de dónde viene? No, vamos, él sí, Sumo bebe todos los días. Es que Sumo no puede beber todos los días. O sea, yo no tengo, como veníamos antes, yo no me tengo por qué meter la educación del niño. Pero es que al final parece que es que las caries me las invento yo. ¿Sabes? O sea, que parece... Pero una educación claro, pero alimentaria ¿cómo va a tener niño 5 caries si tiene 5 años? Pues eso me gustaría a mí saber. ¿Por cómo las tiene? Sí, yo le... Claro, pero después tú haces un pequeño análisis a la madre. ¿El niño qué come? No, un chuche no come. Bueno, pues dígame usted qué come. Bueno, sí, por la mañana se toma su bollicao en el colegio. El huevo Kinder, sí, por la tarde, cuando llega su zumito por la mañana y a mediodía, y después dice, y tú es que empiezas a enumerar y dices tú, ¿usted ha visto la cantidad de porquería que tiene todo lo que come el niño? Que el niño va a comer lo que usted le dé la gana, porque es su madre, que al final yo no tengo nada que decir. Pero le arreglo la caries. ¿sabes? Yo le arreglo la caries, pero mi función no es ser un mero arreglador. Yo lo que quiero es que el niño no le pase esto. ¿Por qué? Porque al final el problema, ¿qué pasa? El niño pierde un diente con 5 años, y si no hay nadie que le diga que si ese diente no se mantiene en la posición de los dientes, al final se arma un desbarajuste brutal en la boca. O sea, por una pérdida de un diente de leche se puede armar un pifostio brutal. ¿Por qué? Porque los dientes empiezan a buscar el hueco que hay, se van metiendo para un lado, ya van bloqueando la salida del otro diente, el diente como no tiene por salir, pues sale por otro lado. Y parece una mera tontería el perder un diente de leche. Y eso supone el tener un problema de una mordida cruzada, de que haya problemas de respiración incluso porque el paladar no se desarrolle. O sea, verdaderos problemas. La caries es un problema, pero es un problema mucho menor. Estamos hablando de intentar valorar lo que es un problema real. O sea, es como que por la mañana tú te levantas y dices que me tengo que levantar a las 8, eso es un problema. Bueno, pero vamos a ver realmente cuál es el problema. El problema es que a lo mejor el que se tiene que levantar a las 8 porque no tiene trabajo y tiene que buscar... Eso sí es un problema a lo mejor, no porque tenga que levantar a las 8 para trabajar. O sea, que a eso me refiero, intentar valorar realmente los problemas de atención bucal y darle la posible solución que pueda tener e intentar enfocarlo lo antes posible. Bueno, lo que está visto es que Miguel tienes que venir más, porque se nos acaba el tiempo. Tiene que venir más. Minero no ya nos está echando así, está diciendo que puerta a puerta. Fuera. Y sí, porque él es muy bueno con nosotros. Claro, es muy bueno con nosotros. Tienes que venir más porque creo que es muy interesante, sobre todo la prevención, ¿no? Ya vamos, aparte de las técnicas, que nos cuente las nuevas técnicas que hay, ¿no? Pues yo creo que es importante. Aquí te esperamos siempre que quieras, siempre que puedas, siempre que puedas. Estoy en mi casa, los oyentes no me ven, pero estoy con mi pijama aquí y mis botas y mi babucha. Ahora sacamos la leche y la galleta para contarnos ya. Bueno, pues que paséis una buena semana, que no os mojéis porque ahora tendremos un fin de semana por lo visto bueno, con un puente adecuado al que puedas tomar el puente, y bueno, que tengáis... Mañana disfrutemos con el fútbol, como siempre, por supuesto el fin de semana, que ganemos allí en San Sebastián, y que sigáis disfrutando porque el Sevilla es salud. Hasta la semana que viene.